cuanto a las cámaras de comercio, ellas están en la obligación de reportar dos formatos. Uno de ellos es el formato 1038 y el otro es el formato 1039. Entonces, en este formato 1038 versión 6, las cámaras de comercio van a reportar las sociedades que se hayan creado durante el año y los datos de los socios accionistas. De igual forma, en el formato 1039, la Cámara de Comercio va a reportar las sociedades que se hayan liquidado durante el año. Entonces, en el formato 1038, ¿qué va a reportar la Cámara de Comercio? Las sociedades creadas, y va a indicar la razón social de la sociedad que se creó, la dirección del domicilio principal, el departamento del municipio y el valor del capital social suscrito o aportado por los socios y la fecha de la creación de las empresas. En cuanto a la relación con la información de socios accionistas, acá se va a reportar la identificación y los nombres de los socios accionistas, el valor del capital aportado, si, en caso de sociedades por acciones, el valor del capital suscrito y el NID de la sociedad de la cual es socio accionista. Esta información, ¿para qué sirve? La Cámara de Comercio, al reportar esta información, la DIAN podrá verificar con la información que están reportando estas sociedades en el formato 1010, porque como nos mencionaba Nidia, acá se va a reportar el valor nominal y acá cuando reporten las cámaras de comercio el valor del capital aportado deberá corresponder con esta información que reportan estas sociedades en el formato 1010. En cuanto al formato 1039, que es la información que informan las sociedades liquidadas, acá se va a reportar el NID de la sociedad que se liquidó, la razón social y la fecha de la liquidación. Esta información básicamente para que puede utilizarla la DIAN para conocer qué sociedades están liquidadas y poder determinar si se genera alguna ganancia ocasional o una renta ordinaria cuando exista exceso de reembolso de aportes que no correspondan a reservas utilidades. Entonces la DIAN va a tener conocimiento de qué sociedades fueron liquidadas durante el año. Continuamos con el formato 1028, que es la información que suministra la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué información suministra? Entonces, la registraduría va a informar las cédulas de ciudadanía correspondientes a personas que hayan fallecido durante el año. Entonces, ¿por qué es importante este formato? Entonces, recordemos que o tengamos en cuenta que en el estatuto tributario existen dos artículos, uno de ellos el 650, que habla del uso fraudulento de cédulas. Básicamente indica que los contribuyentes que utilicen información de personas fallecidas podrán ser denunciados como autor de fraude procesal. Y también, adicionalmente a esto, también establece el estatuto que estos costos y gastos que tengan con personas fallecidas, pues no se, tanto los costos como los gastos como los pasivos se desconocerán y el contribuyente no podrá subsanar esta falta. Y adicionalmente, eh, digamos que pueden subsanarla o pueden demostrar cuando realmente indiquen que este gasto se incurrió cuando la persona estaba viva, porque pues pudo haber fallecido durante el año. Entonces, esta es la única razón por la cual no le van a desconocer al contribuyente los costos, deducciones o pasivos. Entonces, este tema de tener gastos con personas que correspondan a cédulas de personas fallecidas es bastante importante tenerlo en cuenta y esto deberán verificar en el momento en que vayan a reportar si alguna de estas personas falleció y tener en cuenta si cumple con estos requisitos, porque seguramente la Administración de Impuestos podría solicitar información y está para el contribuyente pueda demostrar que efectivamente es un gasto real o que se realizó durante la sucesión. Bueno, ¿qué información se va a reportar? Entonces, se va a reportar el número de identificación del fallecido, los apellidos, la fecha del acto de función, el código de departamento y el código de municipio de la persona fallecida. Bueno, seguimos con el formato 1032, que es la información a suministrar por los notarios. Entonces, acá los notarios deberán suministrar los datos de las personas o entidades que efectuaron enajenación de bienes a título oneroso o gratuito durante el año.
En este formato, ¿qué se va a reportar? Entonces, la notaría deberá reportar todos los códigos de los actos o negocios jurídicos que son sujetos a registro. Deberá identificar a cada uno de los enajenantes, indicando apellidos, nombre o razón social, el número de la escritura, la fecha de la escritura, la fecha de adquisición del bien o derecho enajenado, el valor de la enajenación, el valor de la retención en la fuente practicada. Deberá identificar a cada uno de sus adquirientes indicando los apellidos, nombres y razón social y la identificación. También va a reportar el número de adquirientes secundarios o el número de enajenantes secundarios, la notaría en la cual se hizo el acto, la ubicación de la notaría, el departamento de la notaría y el porcentaje de participación tanto de cada enajenante como de cada adquiriente. Entonces, en esta información es importante tenerla en cuenta. Eh, ok, denme un segundito. Esta información, entonces, como les mencionaba, se van a reportar todos los actos y negocios jurídicos y la retención en la fuente que se realizó por la enajenación de bienes o estos derechos. Entonces, ¿qué actos o negocios se reportan? Básicamente, esta es la lista, son bastantes actos, sea por compraventa de acciones, de apartamentos, de casa, bueno, muchos actos, compraventa de derechos herenciales, por ejemplo, y también cuando hay donación de bienes, donación de usufructo, donación de nueva propiedad, y también tener en cuenta que sea por aportes a sociedades comerciales. Cuando se hace un aporte en especie y ahí se debe registrar este acto en la notaría va a reportar esta información. Entonces, ¿qué va a reportar? Bueno, esta es la estructura, básicamente lo que les mencioné, esta es la estructura del formato y tengamos en cuenta que esta información la DIAN para qué la puede utilizar. Entonces, la DIAN podrá utilizar esta información para hacer cruces, para conocer qué activos se vendieron durante el año, qué activos adquirieron las personas, si cumple con los topes de patrimonio para declarar renta. Por ejemplo, también en el caso de que una persona reciba una donación de un inmueble, entonces esto constituye una ganancia ocasional por esta donación. Entonces la DIAN podrá conocer si la persona está pagando ganancia ocasional a través de esta información. Entonces es muy importante tener en cuenta que los notarios reportan cualquier acto que se dé a través de notaría y asimismo pues la persona natural tendrá que tener en cuenta qué efectos tiene tanto en su declaración de renta y como información a reportar también.